Melanie Klein, biografía y pensamiento de esta psicoanalista. Melanie Klein es una de las principales representantes del psicoanálisis. Si bien fue admiradora de Sigmund Freud, su forma de concebir la terapia psicoanalítica le hizo plantear su propia corriente dentro de esta gran disciplina, el kleinismo. Con una vida sumamente difícil en lo personal, Melanie Klein supo enfrentarse a la adversidad y convertirse en una de las figuras más destacadas de la terapia psicológica infantil. Hoy vamos a descubrir cuál fue su historia a través de una biografía de Melanie Klein. Melanie Klein fue una psicoanalista británica-austriaca que desarrolló su propia teoría del psicoanálisis fundamentándose en las ideas de Sigmund Freud, pero introduciendo algunos conceptos de su propia autoría. Fue pionera en la creación de terapias psicológicas para niños. Formó su propia escuela teórica sobre psicoanálisis infantil y se convirtió en la primera psicoanalista europea continental en formar parte de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Fue la principal oponente de Anna Freud. Infancia. Nacida como Melanie Reyes, Melanie Klein nació el 30 de marzo de 1882 en Viena, por aquel entonces el Imperio Austrohúngaro. Su padre, Moritz Reyes, procedía de una familia judía ortodoxa y estudió para ser médico frente a las creencias religiosas de sus familiares. Moritz se casó con Libuša Deutsch, una atractiva e inteligente mujer originaria de Eslovaquia, 20 años más joven que él. Del matrimonio nacieron 4 hijos: Emily, Emanuel, Sidonie y Melanie. Melanie fue criada sin imposiciones religiosas. De acuerdo con su biografía, Philips Groscourt, Melanie Klein reconocía que llegó al mundo de forma inesperada, pero no por ello sintió que recibiera menos amor de sus padres. Lo que sí marcó su infancia fue la muerte de su hermana Sidonie. Cuando Melanie apenas tenía 4 años, Sidonie murió a los 8 años de escrófula, un tipo de tuberculosis. De pequeña, Melanie siempre se sintió muy apegada a su hermana, quien recordaba con gran admiración por haberle enseñado lectura y aritmética. Adolescencia. En 1898, teniendo 16 años, Melanie Reyes aprueba los exámenes de acceso a medicina, la disciplina que siempre había querido estudiar. Sin embargo, sus planes se truncaron con la llegada del amor, puesto que el año siguiente conoció a quien sería su futuro marido, Arthur Stephen Klein, un primo segundo por parte de la madre que estaba estudiando ingeniería química en Zúrich. En el año 1900 muere su padre, Moritz Reyes, a los 72 años. En ese mismo momento se casa su hermana Emily con el doctor Leo Pick. El fallecimiento de su padre, junto con el matrimonio de su hermana, desencadena una crisis para Melanie y el resto de la familia. A todo esto se le sumaría un evento trágico. 2 años más tarde, cuando su hermano Emanuel muere de un ataque cardíaco en Génova, con tan solo 25 años, esta muerte marcó a Melanie para toda su vida, porque estaba muy unida a Emanuel. Había sido su hermano Emanuel quien le había animado a estudiar medicina. De hecho, fue él quien le ayudó a Melanie a ingresar en el Gymnasium de Viena. Todo esto hizo que, al morir su hermano, Melanie se sintiera profundamente culpable de lo sucedido. No porque creyera que podría haber evitado su muerte al estudiar medicina, ni nada por el estilo, sino porque sabía que su inminente matrimonio con Arthur Klein era algo que estaba haciendo mella en la salud física y mental de su hermano mayor. De acuerdo con su biógrafo, Emanuel se estaba autodestruyendo con su incipiente matrimonio de Melanie con Arthur. Añadió a esto, Emanuel sufría intensas fiebres con tan solo 12 años, causadas probablemente
por una tuberculosis previa. Matrimonio y vida familiar duros. Apenas habiendo cumplido 21 años, Melanie se casó con Arthur Klein en 1903, tomando de él su apellido. La unión no fue satisfactoria para Melanie y siempre lo recordó como un matrimonio infeliz. A pesar de ello, la familia Klein tuvo 3 hijos, Melita, Hans y Erich. El matrimonio no era más que la gota que colmaba el vaso de una vida marcada por muertes de seres queridos. Numerosos episodios depresivos, una vida amorosa insatisfactoria y una oleada antisemita en Europa Central que era cada vez más evidente. Melanie Klein se sometió a tratamientos psicoanalíticos en varias ocasiones. En un acto de querer superar la adversidad y aprender de lo que sucedía, fueron precisamente sus problemas de salud los que le hicieron conocer su vocación. Empezó a sentir mucho interés por el psicoanálisis, teniendo la oportunidad de ser tratada por grandes figuras de su tiempo como Sandor Ferenczi y Karl Abraham. En 1914, justo cuando empiezan a interesarse por el psicoanálisis, su marido se va a la guerra y su madre, Libusa, fallece víctima del cáncer. Poco tiempo después y tras varios intentos de reconciliación, Melanie y Arthur Klein se separaron. A Melanie no se le conoce otra pareja estable, salvo un amante, Czeslaw Zwie, un periodista y autor de libros infantiles alemán, también un hombre casado, que terminaría huyendo de Palestina por el auge del antisemitismo en Europa. Pero el mayor golpe de su vida personal vendría de la mano de su propia hija mayor, Melita Schmiddenberg. Si bien al principio estaba de acuerdo con los principios del psicoanálisis infantil que había establecido su madre, pronto se convirtió en aliada de Edward Glover, uno de sus adversarios ideológicos. Melita y Glover se dedicaron a boicotear las teorías de Melanie Klein. En las reuniones de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, la riña fue tan fuerte que madre e hija nunca llegaron a reconciliarse. Muerte. Melanie Klein fue diagnosticada de anemia en 1960 y apenas unos meses más tarde de cáncer de colon. Fue sometida a una operación que, si bien al principio parecía ser exitosa, al final acabaron desarrollándose una serie de complicaciones que serían las que acabarían con su vida. Melanie Klein murió el 22 de septiembre de 1960 a los 78 años de edad. Trayectoria profesional y desarrollo de su teoría. Aquí exponemos algunos de los momentos más importantes en la trayectoria profesional de Melanie Klein y cómo fue desarrollando su particular teoría psicoanalítica. Inicios en el psicoanálisis. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, su marido Arthur Klein es llamado a formar filas a raíz del estrés, la ansiedad y todo lo que estaba sucediendo en su vida. Es en este año en el que Melanie Klein se somete al psicoanálisis con Sandor Ferenczi, íntimo amigo de Freud. En 1918, Melanie Klein escucha a Sigmund Freud leer su trabajo, Lines of Advance in Psychoanalytic Therapy, en el Congreso de Psicoanálisis de la Academia Húngara de Ciencias en Budapest. Un año más tarde, Melanie presenta un estudio hecho con su propio hijo de 5 años, Erich, a la Sociedad Húngara del Psicoanálisis. La sociedad la premia con la membresía. Primeros análisis en niños. En 1921, Melanie Klein, viendo cómo el antisemitismo se expandía por Hungría, se traslada a Berlín. En este punto de su vida comienza su verdadera carrera como psicoanalista infantil, tratando a niños, asistiendo a congresos internacionales y se hace miembro de la Sociedad de Psicoanalistas de Berlín. Gracias a su amistad con el psicoanalista Ernest Jones, Melanie Klein pudo ascender profesionalmente en el extranjero. Jones le hizo un gran favor cuando publicó un artículo de Melanie Klein titulado El desarrollo de un niño en el International Journal of Psychoanalysis. Con esta publicación, Klein se gana bastante renombre, haciendo que figuras de la talla de Karl Abraham y Sigmund Freud hablen de ella. Alcanzó la fama internacional. En 1926 se muda a Londres, en donde empieza a tratar a niños
entre ellos los hijos de la familia Jones y su propio hijo pequeño Erich. En 1927, su principal detractora, Anna Freud, escribió a la Sociedad del Psicoanálisis de Berlín sobre las técnicas de Klein para analizar a los niños. En respuesta, Ernest Jones organiza un simposio en la Sociedad Británica hablando del mismo tema, algo que el propio Sigmund Freud llega a tomarse como un ataque personal hacia él y su hija. El 2 de octubre de 1927, Melanie Klein es elegida miembro de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Varios años más tarde, en 1932, publica su mayor trabajo teórico, The Psychoanalysis of Children, el psicoanálisis de los niños, publicado en inglés y alemán simultáneamente. Durante esa época, Klein asiste a varios congresos en los que presenta el desarrollo de su teoría. Klein versus Freud. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, Sigmund Freud y Anna Freud se van a vivir a Londres. El 25 de febrero de 1942 se da la primera reunión extraordinaria de la Sociedad Británica del Psicoanálisis. La enemistad entre Melanie Klein y Anna Freud ha alcanzado semejantes proporciones que ahora entre los dos psicoanalistas británicos se han creado dos bandos, kleinianos y freudianos. Durante estos años, el sector freudiano, encabezado por Anna Freud, junto con la propia hija de Melanie, Melita, se dedicaba a atacar las teorías de Klein. Las diferencias entre ambas teorías no se resolvieron hasta 1946. Es entonces cuando surge un grupo de conciliación o centro dentro de la Sociedad Británica del Psicoanálisis. Este grupo tiene por objetivo calmar el ambiente y armonizar las diferencias entre la teoría de Anna Freud y de Melanie Klein. En 1947, John Rickman, quien era miembro de este grupo de conciliación, es elegido como presidente de la sociedad. El psicoanálisis de Melanie Klein. Entre los aportes de Melanie Klein a la teoría del psicoanálisis encontramos los siguientes: complejo de Edipo y superego. Melanie Klein comparte con Sigmund Freud la idea del complejo de Edipo, un concepto que defiende que el niño o niña desea ocupar el lugar del progenitor del mismo sexo y pretendiendo establecer una relación sexoafectiva con su otro progenitor. En el modelo de Freud se aplica que esta fase se da entre los 3 y 5 años. En cambio, Melanie Klein propone un complejo de Edipo más temprano, con una primera etapa en la que el niño fantasea con un cuerpo en el que se unen los atributos sexuales del padre y de la madre. Durante esta etapa, el pequeño muestra características crueles relacionadas con los orificios corporales, como la boca o el ano, y esto sería consecuencia bajo la perspectiva del modelo psicoanalítico, consecuencias de la proyección de su propia sexualidad. Melanie Klein defiende que jugaban un papel muy importante la frustración que produce en los niños el destete y la incorporación de alimentos a su dieta. En cuanto al superyo o superego, la teoría freudiana lo explica como parte de nuestro ser, que representa los pensamientos éticos adquiridos por la cultura, una vez que se ha superado el complejo de Edipo. Melanie Klein hace algunos cambios en este concepto, pues ella cree que el superyo está presente en los pequeños ya desde que nacen y son lactantes. Añadido a esto, afirma que el superyo tiene que ver con un sentimiento de culpa que se produce durante el complejo de Edipo. Posición depresiva y posición esquizoparanoide. De acuerdo con Melanie Klein, la posición depresiva es un pensamiento recurrente en la mente infantil. Se manifiesta por primera vez al primer año y medio de vida y tendría que ver con la ansiedad que se da en el infante por temor a perder el ser objeto amado, que suele ser la madre. En cuanto a la posición esquizoparanoide, esta sería una etapa anterior a la depresiva. Se da durante los primeros meses de vida, aunque puede reaparecer en episodios posteriores del desarrollo del pequeño. El niño concibe a la madre como una parte centrada en su pecho, que percibe como pecho bueno cuando la alimenta y pecho malo cuando no. En esta fase, la preocupación del infante tiene su origen en su ansiedad de sobrevivir, más que el temor por perder a la madre propio de la posición depresiva.
Obras de Melanie Klein. Entre los trabajos principales de Melanie Klein destacamos Amor, Culpa y Reparación y otros trabajos de 1921 a 1945. El psicoanálisis de niños. Envidia y gratitud y otros trabajos 1946-1963. Relato del psicoanálisis de un niño.